Catherine Williams trabaja como técnica de laboratorio en un hospital de renombre. Es meticulosa y responsable, con un amplio conocimiento médico. Su esposo, Thomas Williams, es un arquitecto reconocido, generalmente de modales tranquilos, pero firme cuando se trata de asuntos familiares. Tienen un hijo de 3 años llamado Noah. Noah es un niño brillante y activo, pero desde pequeño ha tenido una alergia severa al cacahuate. Ha experimentado algunas reacciones leves en el pasado. La madre de Thomas, Barbara, es una mujer chapada a la antigua que creció en un pequeño pueblo de Texas. Ella cree firmemente que las alergias alimentarias no existían en mis tiempos, y critica la crianza moderna, considerándola sobreprotectora, especialmente en lo que respecta a la alergia de Noah. Está convencida de que es solo un capricho y se niega a escuchar las explicaciones médicas de Catherine, descartándolas como exageraciones. La hermana de Thomas, Jane, suele compartir la opinión de Barbara. Piensa que las mamás de ahora exageran y a menudo toma partido por su madre, lo que ha generado una tensión sutil en la relación de Catherine con la familia de su esposo. Desde el nacimiento de Noah, la relación entre Catherine y Barbara se ha deteriorado aún más. Barbara insiste en que mis hijos comían de todo y ni siquiera acepta un diagnóstico médico por escrito. En reuniones familiares, se burla de la comida especial que Catherine prepara para Noah y lo alienta a comer comida normal. Thomas se encuentra atrapado entre su esposa y su madre, tratando de mantener la paz. Suele decir cosas como, mamá es solo de otra época, y, a veces, sugiere que Catherine sea más tolerante para evitar conflictos. Hace una semana, Catherine tuvo que cubrir un turno nocturno debido a una emergencia en el hospital. Normalmente, Noah estaría en la guardería, pero como Thomas estaba de viaje de negocios, Barbara se ofreció a cuidarlo. A pesar de sentirse intranquila, Catherine preparó instrucciones detalladas y le pidió varias veces que, por favor, no le diera nada que contuviera cacahuate. Barbara puso los ojos en blanco y dijo que estaba exagerando, pero aparentemente accedió. Después de su turno nocturno, Catherine regresó a casa agotada. Estaba programada para salir a las 3 p.m., pero como su reemplazo llegó antes, pudo salir 1 hora antes de lo previsto. Lo único en lo que podía pensar era en la sonrisa de Noah y en darse un baño relajante. A las 2 p.m., estacionó su auto frente a su casa, sintiéndose aliviada por llegar más temprano de lo habitual. Abrió la puerta y dijo en voz alta, «Ya llegué». Pero no hubo respuesta. Se escuchaba la televisión y la risa de Noah proveniente de la sala. «Barbara, Noah, ya estoy en casa». Catherine dejó su bolso en la entrada y caminó hacia la sala. Normalmente, su suegra haría algún comentario crítico en cuanto sintiera su regreso, pero hoy está tranquila. En el momento en que Catherine entra a la sala, su corazón casi se detiene. Noah está sentado en el sofá y, en la mesa de centro frente a él, hay un sándwich de crema de cacahuate a medio comer. Barbara está sentada junto a Noah, mirándolo con expresión de satisfacción. El tiempo parece moverse en cámara lenta. Catherine percibe el olor a cacahuate que aún flota en el aire, y el terror recorre su cuerpo. «¿Qué estás haciendo?», grita. «Noah es alérgico al cacahuate». Barbara levanta la vista con sorpresa y, de inmediato, frunce el ceño. «¿Ya estás de regreso? Todavía no son las 3». Catherine intenta correr hacia Noah, pero Barbara se pone de pie y le bloquea el paso. «¿Qué le diste de comer?», pregunta Catherine, con la voz temblorosa por el miedo. «Lo que él quiso, lo que comen los niños normales», responde Barbara, cruzándose de brazos. «Solo estás siendo sobreprotectora». «¿En qué estabas pensando? Te he dicho 1000 veces que Noah es alérgico al cacahuate. Incluso te mostré el diagnóstico del doctor». La voz de Catherine se eleva entre el pánico y la furia. Barbara frunce el ceño con molestia. «Cállate, se acostumbrará si sigue comiéndolo. Así fue como mi hija superó lo suyo». En cuanto Catherine escucha esas palabras, algo dentro de ella se rompe. Sin pensarlo, empuja a Barbara a un lado y corre hacia Noah. Cuando lo mira de cerca, sus peores temores se hacen realidad. Las mejillas de Noah comienzan a enrojecer e hincharse. Un sarpullido aparece alrededor de sus ojos, y él se rasca el cuello con incomodidad. «Mami, me pica la garganta», susurra Noah con voz débil. Barbara sigue poniendo excusas. «Estás exagerando, es solo un sarpullido. Janet tuvo lo mismo cuando era niña, pero me aseguré de que siguiera comiéndolo y lo superó». Catherine la ignora y revisa a Noah. Su respiración comienza a entrecortarse y sus labios empiezan a hincharse. Son los primeros síntomas de un shock anafiláctico. «Noah, todo va a estar bien. Mami está aquí», dice, tratando de sonar tranquila. Sin perder un segundo,
Saca un EpiPen del cajón de la mesa y lo inyecta en el muslo de Noah. ¿Qué estás haciendo?, grita Barbara, en estado de shock. Llama a una ambulancia, ahora, ordena Catherine. Barbara no se mueve. Estás exagerando, es solo un poco. Sus palabras se desvanecen cuando nota que Noah se está poniendo cada vez peor. Se lleva las manos a la garganta, su rostro palidece y sus labios siguen hinchándose. Su respiración se vuelve más difícil y comienza a jadear. Noah, grita Catherine, sacando su celular con manos temblorosas. Un niño de 3 años está sufriendo un shock anafiláctico. Ya le di un EpiPen, pero su condición está empeorando. Por favor, envíen una ambulancia de inmediato. Barbara observa a su nieto con la boca abierta. Por primera vez, una mirada de miedo cruza su rostro. Lentamente, empieza a comprender la gravedad de lo que hizo. Yo, no creo, murmura con voz temblorosa. Catherine la ignora y carga a Noah en brazos, dirigiéndose a la puerta. No hay tiempo para esperar a la ambulancia. Lo llevaré al hospital yo misma. Barbara la sigue, temblando. Yo también iré, dice Barbara. Catherine se da la vuelta y la mira con frialdad. Ya has hecho suficiente, quédate en casa. Llama a Thomas y cuéntale honestamente lo que pasó. Barbara se queda sin palabras, paralizada en la entrada. Catherine mete a Noah en el auto y conduce a toda velocidad hacia el hospital. Mientras ve la figura menguante de Barbara en el retrovisor, siente que su cuerpo tiembla de ira y miedo. El hospital responde de inmediato. Como Catherine trabaja ahí, muchos miembros del personal la conocen y entienden la gravedad de la situación. Noah recibe tratamiento inmediato, más adrenalina, esteroides y antihistamínicos. Catherine espera afuera de la sala de tratamiento y, con manos temblorosas, llama a su esposo. Thomas está en una reunión en el centro, pero en cuanto escucha lo que pasó, dice, voy en camino. Y cuelga. 30 minutos después, la condición de Noah comienza a estabilizarse. Sin embargo, los médicos deciden mantenerlo en observación toda la noche. Catherine se sienta junto a la cama de su hijo, sosteniendo su pequeña mano. Katy. Escucha la voz de Thomas desde el pasillo, levanta la vista y lo ve corriendo hacia ella. Detrás de él vienen Barbara y Janet. La ira brota dentro de Catherine. ¿Noah está bien?, pregunta Thomas, sin aliento. Ahora está estable, pero fue grave. La voz de Catherine tiembla de emoción. Thomas se acerca a la cama de Noah y acaricia su mejilla. Su rostro refleja profunda preocupación. ¿Cómo pasó esto? Catherine lo mira directo a los ojos. ¿Por qué no le preguntas a tu madre? Thomas se voltea y observa a Barbara y Janet, que permanecen en el pasillo. Barbara parece encogida, con Janet sosteniéndola por el brazo. ¿Qué pasó?, pregunta Thomas con voz tranquila, pero con un tono de ira contenida. Barbara intenta entrar a la habitación, pero Catherine se pone de pie y le bloquea el paso. No vas a entrar aquí, pusiste en peligro a Noah, ya es suficiente. Barbara busca palabras, titubea. Yo solo pensé que estaba haciendo lo mejor. ¿Lo mejor? La voz de Catherine se eleva. Después de todas mis explicaciones, después de mostrarte el diagnóstico del médico, después de enseñarte cómo usar el EpiPen. Janet da un paso adelante. Katy, mamá solo cometió un error. No quiso hacerle daño a su nieto. Antes de que Catherine pueda responder, la voz de la doctora, Lynn, la médica asistente de Noah, se escucha desde el pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Esta es una unidad de cuidados intensivos. Por favor, bajen la voz. La doctora entra a la habitación y nota la tensión en el ambiente. Catherine le explica rápidamente la situación. La expresión de la doctora se endurece. Señora Williams, dice, mirando a Barbara, ¿entiende que la vida de su nieto estuvo en peligro? Si hubiera llegado unos minutos más tarde, podría haber sufrido daño grave, o algo peor. Barbara palidece. Pero mi hija también. Janet la interrumpe de inmediato. Mamá, ya basta. La doctora, Lynn, continúa. Esto es claramente negligencia. Dependiendo de las circunstancias, podría considerarse abuso infantil. Como hospital, tenemos la obligación de reportarlo a servicios de protección infantil. El color desaparece del rostro de Thomas. Doctor, ¿es en serio? Es la ley, responde la doctora, Lynn, con firmeza, especialmente cuando se ignoran advertencias médicas tan claras. La condición médica de un niño no es un juego. Catherine regresa a la cama de Noah y toma su pequeña mano dormida. Haremos lo que sea necesario para proteger a Noah de cualquiera. Thomas guarda silencio por un momento, pero finalmente habla con determinación.
Mamá, necesito que me digas exactamente qué pasó. ¿Por qué le diste cacahuates a Noah? El grupo se mueve hacia el pasillo. Bárbara toma un pañuelo con manos temblorosas y comienza a explicar. Pensé que lo estaban criando demasiado sobreprotegido. En mis tiempos, los niños comían de todo y crecían fuertes. Esas, alergias alimentarias. Mamá, eso es una superstición, interrumpe Thomas con severidad. La alergia de Noah está médicamente comprobada. Pudo haber muerto. Pero a Janet le pasó lo mismo cuando era niña, insiste Bárbara. Cuando la obligué a seguir comiéndolo, lo superó. Bárbara intenta desesperadamente justificar sus acciones. En ese momento, una expresión extraña cruza el rostro de Janet. Tras dudar un instante, habla con voz firme. Mamá, dejemos de mentir. Yo nunca tuve alergia al cacahuate. Solo era un sarpullido leve. Fui al médico y se curó rápidamente. Bárbara la mira boquiabierta, sin palabras. ¿Qué? Pero... Mamá, siempre has creído que tu manera es la única correcta, dice Janet con tristeza. Nunca te contradije, pero esto es diferente. La vida de Noah estuvo en peligro. Thomas observa a su madre y a su hermana con incredulidad. Entonces, ¿todo eso fue una mentira? Bárbara comienza a llorar. Yo solo pensé que tenía razón. Katy siempre ha sido tan neurótica. Pero la expresión de Thomas cambia. Su voz es firme, inquebrantable. Mamá, lo que hiciste hoy es imperdonable. Pusiste en peligro la vida de Noah. Necesitamos tiempo. Bárbara lo mira con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué quieres decir? Pregunta con voz temblorosa. Por ahora, quiero que mantengas tu distancia de Noah, al menos hasta que entiendas la gravedad de su alergia. Bárbara baja la mirada y observa a su nieto. Las lágrimas corren por su rostro. Por primera vez, su expresión muestra un arrepentimiento genuino. Pero Catherine y Thomas no ceden. Su resolución es firme. La seguridad de Noah es lo primero. Por favor, vete a casa, dice Catherine en voz baja. Necesitamos enfocarnos en Noah. Ya después decidiremos qué hacer contigo. Bárbara y Janet salen del hospital con pasos pesados. Catherine y Thomas regresan a la cama de Noah y, sosteniendo la mano de su pequeño hijo, comienzan a pensar en qué hacer a continuación. Ha pasado una semana. Noah fue dado de alta después de una noche en el hospital y ahora se recupera en casa. Catherine ha tomado una licencia en el trabajo para pasar tiempo con su hijo. Thomas también ha ajustado su horario laboral para estar más presente con su familia. Durante estos días, Bárbara ha intentado comunicarse varias veces. Ha mandado mensajes y hecho llamadas, pero Catherine y Thomas han decidido mantener su distancia. Solo Janet los ha visitado una vez para hablar sobre su madre. Mamá está arrepentida, pero no sé si realmente entiende lo que hizo. Esa tarde, Lisa Johnson, una trabajadora social de los servicios, protección infantil. Una trabajadora social de los servicios de protección infantil, Lisa Johnson, visitó su casa poco después. Había venido a investigar la situación tras el informe del doctor Lin. Debemos asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder, explicó Lisa con voz calmada. La seguridad de su hijo es nuestra máxima prioridad. Catherine y Thomas le contaron todo con lujo de detalle, la actitud obstinada de Bárbara, su desestimación de la alergia de Noah y la situación tan peligrosa que provocó. Estamos considerando opciones legales, dijo Thomas en voz baja. Mi madre parece no entender la gravedad de lo que hizo, a pesar de todo. Lisa asintió mientras tomaba notas. En una situación así, considerar una orden de restricción es totalmente comprensible, especialmente si existe el riesgo de que vuelva a ocurrir. Catherine apretó la mano de su esposo. Creo que tendremos que tomar decisiones difíciles, pero la seguridad de Noah es nuestra prioridad. Esa noche, Catherine y Thomas programaron una cita con el abogado David Martin. Discutieron las opciones legales y qué medidas podían tomar. Incluso si no hubo intención de hacer daño, si hubo negligencia, explicó David. En estos casos, los tribunales siempre priorizan la seguridad del menor, sobre todo cuando hay evidencia médica. Al día siguiente, Catherine y Thomas presentaron una solicitud de orden de restricción en el tribunal local. Junto con la solicitud, también se presentó el informe de los servicios de protección infantil y los registros médicos del hospital como evidencia. El tribunal respondió rápidamente y emitió una orden de restricción temporal. A Bárbara se le prohibió acercarse a Noah y no podía estar a menos de 30 metros, 100 pies, de la casa de Catherine y Thomas. Reacciones y consecuencias. Al día siguiente, Bárbara recibió la notificación. Llamó furiosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó. ¿Ni siquiera puedo ver a mi nieto? Thomas tomó la llamada y respondió con calma.
Mamá, esto es consecuencia de tus propias acciones. Noah pudo haber muerto. Pero solo cometí un error. La voz de Bárbara temblaba de indignación. Sí, cometiste un error, y hasta que estemos seguros de que tomas en serio su alergia, debemos proteger a Noah para que esto no vuelva a suceder. Después de esa conversación, Bárbara comenzó a contar su versión de la historia a sus amigos y conocidos, intentando ganarse su apoyo. Sin embargo, la reacción no fue la que esperaba. En lugar de recibir comprensión, encontró rechazo. Particularmente en la iglesia a la que había asistido por años, la comunidad comenzó a distanciarse de ella. Muchos de sus conocidos eran padres de niños con alergias alimentarias y estaban especialmente molestos con sus acciones. Janet fue a visitarla, tratando de hacerla reflexionar sobre la gravedad de lo que había hecho. Sin embargo, negación y consecuencias. Bárbara seguía insistiendo en que había hecho lo correcto. Mamá, abre los ojos, dijo Janet con dureza. Pusiste en peligro la vida de tu nieto. Si Katy no hubiera llegado temprano a casa, Noah podría haber muerto. Bárbara bajó la voz. No pensé que fuera tan grave. Ese es el problema, respondió Janet. Antepusiste tus creencias a la evidencia médica, y ahora estás pagando las consecuencias. 2 semanas después de que se emitiera la orden de restricción, se programó una audiencia formal en el tribunal. Catherine y Thomas asistieron con su abogado. Bárbara también se presentó, acompañada de su propio representante legal. Durante la audiencia, Catherine testificó entre lágrimas. Le explicamos la situación muchas veces. Le mostramos el diagnóstico del médico. Aún así, mi suegra se negó a creerlo, y como resultado, la vida de mi hijo estuvo en peligro. El abogado de Bárbara intentó argumentar que ella no había actuado con malicia, pero el juez hizo énfasis en la evidencia médica y el informe de los servicios de protección infantil. Señora Williams, dijo el juez, dirigiéndose a Bárbara, sus creencias personales pusieron en riesgo la vida de su nieto. Ignorar la evidencia médica y desobedecer las indicaciones de los padres es una negligencia grave. La sentencia fue clara, se ratificó la orden de restricción por 6 meses. Además, Bárbara tendría que tomar un programa educativo sobre alergias alimentarias y cumplir con 200 horas de servicio comunitario. Cuando salieron del tribunal, Thomas se acercó a su madre. Su expresión era de profunda tristeza. Mamá, necesitamos tiempo, le dijo. Quiero que entiendas que la seguridad de Noah es nuestra prioridad. Por primera vez, Bárbara tenía los ojos llenos de lágrimas. Un arrepentimiento genuino se reflejaba en su rostro. Estaba equivocada. Puse en peligro a mi nieto. Por favor, perdónenme. Thomas suspiró. Tal vez podamos perdonar, pero recuperar la confianza llevará tiempo. Quiero que empieces siguiendo las órdenes del juez y aprendiendo sobre las alergias alimentarias. Bárbara asintió en silencio y se alejó con pasos pesados. Catherine y Thomas se tomaron de la mano, decididos a comenzar un nuevo capítulo. La seguridad de Noah sería su máxima prioridad. Quería asegurarse de que su hijo creciera en un entorno seguro y saludable. 1 año después, la fiesta del 4º cumpleaños de Noah se celebró en el patio trasero de Catherine y Thomas. Noah corría y jugaba alegremente con sus amigos, mostrando una recuperación completa. Durante el último año, Catherine se involucró en un grupo local de concientización sobre alergias alimentarias. Su experiencia resonó con muchos padres y ayudó a familias que enfrentaban situaciones similares. Thomas también participó en actividades de concientización, combinándolo con su trabajo. Se enfocó en compartir su historia desde una perspectiva masculina, hablando sobre el impacto de los conflictos familiares. A veces, incluso quienes más amamos pueden representar un peligro para nuestros hijos, dijo en una conferencia. Lo importante es cómo manejamos la situación. Mientras tanto, Bárbara había cambiado significativamente. Completó el programa de educación sobre alergias alimentarias que le ordenó el tribunal y, además, decidió tomar cursos adicionales por voluntad propia. Para su servicio comunitario, ayudó en un grupo de apoyo para niños con alergias en el hospital local. Compartió todo lo que había aprendido, con la esperanza de evitar que otras familias pasaran por lo mismo. Reconstruyendo la confianza. Bárbara empezaba a recuperar su lugar en la comunidad, pero muchas personas aún desconfiaban de ella. Especialmente los padres con niños pequeños dudaban en dejar que sus hijos estuvieran cerca de ella. Durante este tiempo, Janet trabajó en reparar su relación con su madre, al mismo tiempo que apoyaba a su hermano y su cuñada. Mamá realmente está tratando de cambiar, le dijo a Catherine. El incidente fue un punto de inflexión para ella. Cuando la fiesta de cumpleaños de Noah estaba terminando, el timbre sonó. Catherine fue a abrir la puerta y, para su sorpresa, Bárbara estaba parada ahí,
En sus manos sostenía un pequeño regalo. Desde que se levantó la orden de restricción, había prometido no presentarse sin permiso. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz más suave que antes. Catherine dudó por un momento y luego llamó a Thomas. Cuando su esposo llegó, miró a su madre en silencio durante un rato. Finalmente, asintió con la cabeza. Sin decir nada, Bárbara salió al jardín y vio a Noah jugando con sus amigos. No se acercó de inmediato, sino que miró a Catherine y Thomas en busca de permiso. Cuando ellos asintieron, Bárbara caminó lentamente hacia su nieto. Noah, soy la abuela, ¿te acuerdas de mí? El niño se detuvo y la miró con cautela. Por un momento, pareció dudar, pero cuando Catherine le sonrió y le dijo que estaba bien, su expresión se relajó un poco. «Feliz cumpleaños», dijo Bárbara, extendiéndole el pequeño paquete. «Elegí este regalo especialmente para ti». Catherine tomó el paquete y revisó el contenido antes de dárselo a su hijo. Era un libro ilustrado para niños titulado Aprendiendo sobre alergias alimentarias. En la portada aparecía un personaje llamado Peter, un niño con alergia al maní. Catherine hojeó el libro con cuidado, verificando el contenido. Luego, se lo pasó en silencio a Noah. «Mira, es un libro muy bonito», le dijo con una sonrisa. Los ojos de Noah se iluminaron con las ilustraciones coloridas. «Te lo leeré», propuso Bárbara con voz baja, «si está bien para ustedes». Catherine y Thomas intercambiaron miradas. Tras unos segundos de silencio, Catherine asintió lentamente. «Está bien». Bárbara se sentó junto a Noah y, con el libro en las manos, comenzó a leer. Bárbara comenzó a leer con voz suave. «Peter tiene un cuerpo especial. Su cuerpo no tolera los cacahuates». Noah escuchaba con atención, con una expresión seria. De vez en cuando hacía preguntas, disfrutando el tiempo con su abuela. Después de un rato, Bárbara cerró el libro y acarició suavemente la cabeza de Noah. «Noah, la abuela cometió un gran error», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Pero no lo volveré a hacer, lo prometo». Noah pareció un poco confundido, pero con la inocencia y el corazón puro de un niño, simplemente dijo: «Está bien, abuela». Catherine observó la escena desde la distancia, luchando con emociones encontradas. Aunque aún no había recuperado completamente la confianza, definitivamente había señales de cambio. Cuando la fiesta terminó y Bárbara se preparaba para irse, Catherine la acompañó hasta la puerta. «Gracias», Catherine, dijo Bárbara en voz baja, «por darme una oportunidad». Catherine respiró hondo. «Apenas estamos empezando, Bárbara. La confianza, una vez perdida, toma tiempo en reconstruirse». «Lo entiendo», asintió Bárbara. «Estoy dispuesta a esperar y haré lo que sea necesario para demostrar que realmente he cambiado». Catherine esbozó una leve sonrisa. «Me alegra escuchar eso». Esa noche, después de que Noah se fue a la cama, Catherine y Thomas se sentaron frente a frente en la cocina. «¿Qué piensas?», preguntó Thomas. Catherine reflexionó por un momento y luego respondió con sinceridad: «Creo que ha cambiado. No puedo decir que confíe completamente en ella todavía, pero definitivamente ha dado un pequeño paso adelante». Thomas tomó la mano de su esposa y asintió. «Lo tomaremos con calma, poco a poco». La pareja miró el cielo estrellado a través de la ventana, aceptando en silencio que los lazos familiares pueden superar pruebas y renacer de nuevas maneras. Con la seguridad de Noah como su máxima prioridad, estaban listos para seguir adelante, con cautela, pero con esperanza. Todavía recuerdo con claridad ese día, el día en que conocí al señor Bennett en la sala de pediatría del Hospital General de Massachusetts. La luz del sol primaveral se filtraba por las ventanas de las habitaciones de los pacientes mientras hacía mis rondas de rutina por los pasillos, impregnados con ese familiar aroma a desinfectante. Un señor mayor, vestido con un traje elegante, visitaba a uno de mis pacientes pediátricos gravemente enfermos. Era el abuelo del niño, Robert Bennett, quien más tarde se convertiría en mi suegro esa misma noche, cuando su hijo Michael vino a visitarnos. Intercambiamos palabras por primera vez. Me saludó con una sonrisa cálida y natural mientras llevaba puesto mi uniforme de enfermera. «Enfermera, mi padre me ha hablado mucho de usted. Le agradezco de corazón por cuidar con tanta dedicación a mi abuelo», dijo en un tono suave, muy distinto al carácter serio de su padre. Su sonrisa irradiaba calidez, y en sus ojos había una amabilidad genuina, el tipo de respeto que reconoce a los demás como iguales. Así comenzó todo. Mi relación con Michael fue como sacada de una película. A pesar de su prestigiosa posición como ingeniero senior en una empresa afiliada a Google, era sorprendentemente humilde y siempre me trató con respeto.
Como una enfermera de familia de clase media, nunca sentí con él la diferencia social. Los fines de semana paseábamos por el Museo de Bellas Artes de Boston, recorríamos el jardín público y asistíamos a conciertos de música clásica en iglesias antiguas. Sin embargo, la primera sombra sobre nuestra felicidad apareció el día que conocí a su madre. En la tranquila zona residencial de Chestnut Hill, una imponente mansión victoriana se alzaba con elegancia sobre un jardín donde las magnolias florecían en todo su esplendor. Patricia Bennett me recibió en esa majestuosa casa, en una sala de recepción decorada con muebles antiguos. Con una postura impecable, sirvió el té con precisión, pero desde el primer instante noté algo frío en su mirada. Detrás de su sonrisa perfectamente ensayada, vislumbré desprecio. Una enfermera, bueno, es una profesión noble, aunque las jóvenes de esta zona suelen elegir, digamos, carreras más creativas, comentó con un tono cargado de sarcasmo. Era inconfundible, su desdén por mí parecía emanar de cada gesto, de cada palabra, de cada prenda de lujo que llevaba puesta. Después de anunciar nuestro compromiso, la situación empeoró. Durante los preparativos de la boda, la señora Patricia encontró múltiples formas de hostigarme, pero lo más memorable ocurrió el día de la ceremonia. Había dado instrucciones al personal del lugar para que me confundieran con la señora de la limpieza. Cuando me vieron con mi vestido de novia blanco, la confusión en sus rostros fue evidente. Sin embargo, nuestra boda fue hermosa, en la iglesia de St. Thomas, en Chestnut Hill, bañada por la luz del sol primaveral. Intercambiamos nuestros votos de amor eterno. La luz que se filtraba a través de los vitrales parecía bendecirnos mientras estábamos en el altar. Pero la verdadera prueba vino después. Todavía me duele recordar la reacción de mi suegra cuando anuncié mi embarazo. Nos sentamos frente a frente en su lujosa mesa del comedor. ¡Oh, Dios! ¿Llevas a mi nieto? ¿Estás completamente segura? No tardé en entender lo que realmente quería decir con esas palabras. Poco después, los rumores sobre mí comenzaron a circular en los círculos sociales de Chestnut Hill, encabezados por Margaret Sullivan, la mejor amiga de Patricia. Los chismes sobre la enfermera que sedujo a un hijo de una buena familia comenzaron a esparcirse en las elegantes reuniones de té. A medida que se acercaba la fecha de mi parto, la situación se volvió aún más difícil. El día de mi baby shower, mi suegra repentinamente dijo sentirse enferma y no asistió. Más tarde me enteré de que, en realidad, había estado disfrutando de un almuerzo con sus amigas en el club de campo. Fotos del evento se publicaron en redes sociales, aunque fueron eliminadas rápidamente. Mientras tanto, Michael estaba atrapado en un periodo de mucho trabajo. Entre reuniones nocturnas y viajes de negocios al extranjero, hacía todo lo posible por cuidarme, pero su amabilidad solo resaltaba mi soledad. Me vi obligada a enfrentar esta situación torcida completamente sola. El día que sostuve a nuestra hija, Emily, por primera vez en el hospital, me hice una promesa: protegerla de cualquier forma de discriminación. Su cabello castaño y sus ojos azules eran la prueba de nuestro amor. Sin embargo, mi determinación sería puesta a prueba mucho antes de lo esperado. Esa mañana de domingo comenzó con un suave sol primaveral. Los cerezos y los árboles de cornejo estaban en plena floración a lo largo de las calles arboladas de Chestnut Hill, mientras las magnolias blancas se mecían con la brisa en el jardín de la antigua mansión de los Bennett. Sosteniendo a Emily, dudé un instante en la entrada. Miré hacia arriba y el imponente edificio victoriano parecía cernirse sobre mí de manera intimidante. La pesada puerta de madera, con su llamador de bronce brillante, parecía contar historias de la historia de la casa. Bienvenida, Jennifer. Patricia abrió la puerta con una sonrisa impecable. Llevaba un traje de 2 piezas de Carolina Herrera, encargado especialmente para la ocasión, y un collar de Van Cleef Arpels que resplandecía en su cuello. Su porte era tan elegante que parecía sacada de la portada del Registro Social. Unos 30 invitados ya se habían reunido en la sala de recepción. La élite de la sociedad de Chestnut Hill bebía champaña con elegancia, rodeados de muebles antiguos, bajo el imponente candelabro de cristal que colgaba del techo. Jarrones llenos de flores primaverales esparcían luz sobre las mesas. Oh, así que este es el bebé del que todos han estado hablando. Margaret Sullivan se acercó, desplegando falsas cortesías. Sus ojos recorrieron a Emily como si estuviera evaluando una exhibición inusual. ¿De verdad se parece a Michael? Unas pequeñas risas recorrieron la habitación tras su comentario. Sostuve a Emily más cerca de mi pecho, protegiéndola instintivamente de la malicia deliberada. La reunión continuó con una elegancia superficial. Se sirvieron exquisitos bocadillos, uno tras otro, acompañados de vinos finos y un servicio impecable a cargo de personal altamente capacitado. Pero debajo de toda esa sofisticación, siempre acechaba algo frío.
Llegó el momento de la entrega de regalos. Aquí tienes, una manta para el bebé, una cuchara de plata de Tiffany, un conjunto de ropa de bebé de Ralph Lauren. Cada regalo parecía más un símbolo del estatus social de quien lo entregaba que un verdadero gesto de cariño. Finalmente, Patricia se puso de pie. Este es mi regalo especial. Presentó una pequeña caja envuelta con una cinta azul. La atmósfera en la habitación pareció detenerse por un momento. Adelante, ábrela. Mis manos temblaban. Dentro de la caja había un collar rosa para gato, con un dije de Tiffany, claramente caro, pero su significado era inconfundible. Una risa maliciosa llenó la habitación. Ante mis ojos, Patricia acercó el collar al cuello de Emily, con movimientos casi como los de alguien acariciando a un gatito de verdad. Por favor, detente, mi voz tembló. Pero Patricia fingió no escuchar y llevó el collar aún más cerca del cuello de Emily. El bebé comenzó a llorar, angustiada por el contacto repentino. Ahí está, perfecto. Más risas resonaron en la habitación. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. En ese momento, un pensamiento cruzó por mi mente. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y discretamente presioné el botón de grabación. Oh, Jennifer, ¿por qué lloras? ¿No puedes aceptar una broma? La voz de Patricia goteaba falsa preocupación, pero sus ojos brillaban con triunfo. Lo siento. Emily parece estar enferma. Me levanté y salí apresuradamente de la habitación. Aún podía escuchar risas detrás de mí. En el pasillo, llamé de inmediato a Michael. Fue directo a buzón de voz. ¿No había mencionado que tenía una reunión importante hoy? De camino a la salida, pasé junto a Robert Bennett en el rellano. Parecía a punto de decir algo al ver mi rostro empapado en lágrimas, pero no me detuve. Cuando llegué a casa, encendí la computadora de inmediato y respaldé el video de mi teléfono. Luego comencé a organizar los correos electrónicos y las fotos que había estado guardando como evidencia del acoso. Mientras secaba mis lágrimas, fortalecí mi determinación. No iba a huir nunca más. Esta humillación sería la última. Esa noche, Michael llegó a casa después de las 11 de la noche. Su expresión agotada reflejaba un día entero persiguiendo fechas límite en el proyecto de Silicon Valley. Su traje azul marino estaba ligeramente arrugado por las largas horas de videoconferencias. Jennifer, ¿sigues despierta? Michael se detuvo en seco al verme sentada en la sala, esperándolo. Inmediatamente notó mis ojos rojos e hinchados. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo en la fiesta de mamá? Esas palabras encendieron algo dentro de mí. Todas las emociones que había estado conteniendo desesperadamente salieron de golpe. Tu madre le hizo algo a Emily. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y reproduje el video. La risa cruel de esa sala llenó la habitación a través de los altavoces. En la pantalla, se veía claramente a Patricia acercando el collar para gato al cuello de Emily. El color se desvaneció del rostro de Michael, lentamente. Se dejó caer en el sofá, con la mirada clavada en la pantalla. ¿Es esto algún tipo de broma? Su voz delataba la confusión de alguien que se enfrentaba a una verdad imposible de aceptar. Esto no es una broma, esto es lo que tu madre le hizo a nuestra hija hoy, frente a 30 personas, y esto es solo la punta del iceberg. Encendí mi computadora y comencé a mostrarle la evidencia que había recopilado, correos electrónicos llenos de hostigamiento desde antes de la boda, rumores malintencionados esparcidos deliberadamente en los círculos sociales, el incidente del baby shower, todo organizado cronológicamente, carpeta tras carpeta. Michael cerró los ojos por un momento antes de preguntar, con la voz temblorosa, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque estabas ocupado. Siendo honesta, tenía mi orgullo, quería manejar esto por mi cuenta. Michael se puso de pie con un suspiro profundo y caminó hacia la ventana. Su reflejo se proyectaba en el cristal, con la vista nocturna de la ciudad de fondo. Mamá, siempre ha sido una perfeccionista. Sabía que le preocupaban demasiado los antecedentes familiares, la educación y el estatus social, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Se dio la vuelta y me miró directamente a los ojos. Jennifer, lo siento mucho. Su voz se quebró. Debí darme cuenta antes. Fallé en proteger a mi esposa y a mi hija de todo esto. Sus palabras trajeron lágrimas a mis ojos, pero esta vez eran de alivio. Pero ya es suficiente. No puedo quedarme callado. Ese collar fue el insulto final. Michael asintió lentamente. Mañana iremos a ver a mi papá. ¿Crees que él tomará la decisión correcta? Esa noche hablamos largo y tendido junto a la cuna de Emily mientras dormía.
Planeamos nuestros siguientes pasos, y cada vez que escuchábamos la respiración tranquila del bebé, nuestra determinación se renovaba. A la mañana siguiente, de camino a la oficina de abogados de Robert Bennett, Michael habló en voz baja. Mamá tiene que cambiar. Si no lo hace, entonces nosotros tendremos que cambiar el significado de familia. El sol de la mañana se reflejaba intensamente en los rascacielos del distrito financiero de Boston. La oficina de Robert Bennett estaba en el último piso. En la recepción, impregnada del rico aroma a cuero, la secretaria anunció nuestra llegada. Los estaba esperando. Robert Bennett nos recibió en su espaciosa oficina, rodeada de grandes ventanales. Vestía un traje azul marino de Brooks Brothers y su expresión sugería que ya sospechaba algo. Escuché sobre el incidente de ayer. La noticia le había llegado por la hija de Margaret Sullivan, quien estaba profundamente avergonzada por el comportamiento de su madre. De hecho, Robert ya había comenzado a tomar medidas incluso antes de que le mostráramos nuestra evidencia. Como era de esperarse de un socio principal en una prestigiosa firma de abogados, su eficiencia me dio algo de consuelo. Sin embargo, no parecía haber anticipado la magnitud de la situación. Su expresión se volvió cada vez más seria mientras revisaba el video. Esto es abuso psicológico contra una bebé de 2 meses, nada menos. Suspiró profundamente y abrió un cajón de su escritorio, sacando de ahí una fotografía. En la imagen se veía a una Patricia más joven. Siempre ha tenido esta tendencia a exigir la perfección, pero eso también refleja sus propias inseguridades. He oído que su madre era igual. Me incliné hacia adelante, intrigada. ¿Está diciendo que esto es un problema generacional? Sí, los valores distorsionados de la alta sociedad se han transmitido por generaciones, pero eso no es una justificación. Al contrario, tenemos que romper este ciclo ahora. Robert se puso de pie y miró por la ventana hacia el paisaje urbano de Boston. Luego, declaró su decisión con firmeza. A partir de hoy, tomaremos acciones concretas. Primero, informaremos a las autoridades de la iglesia. Luego, notificaremos a las organizaciones benéficas con las que Patricia está involucrada. Simultáneamente. Hizo una pausa por un momento. Iniciaremos los preparativos para el divorcio. Esa es mi decisión. Patricia necesita tiempo para reflexionar profundamente sobre sus actos. El aire en la habitación se tornó gélido. Perdón. No pude ocultar mi sorpresa. No esperaba que las cosas llegaran a este nivel. Jennifer, no te preocupes. Esto es entre Patricia y yo, dijo Robert con calma. También es mi responsabilidad. Fingí no darme cuenta de lo que estaba pasando durante demasiado tiempo. Su voz no dejaba lugar a dudas. Había tomado una decisión. Pero antes de proceder, hay algo que debemos hacer primero: convocar una reunión familiar de emergencia. Patricia necesita comprender la gravedad de sus acciones. Regresó a su escritorio y tomó el intercomunicador. Preparen la sala de conferencias de inmediato. Me comunicaré con Patricia personalmente. Después de colgar, se volvió hacia nosotros con una mirada seria. Este será un momento difícil, pero recuerden esto: esta decisión también es por el futuro de Emily. No quiero que Emily herede estos valores distorsionados. Una atmósfera pesada se cernía sobre el último piso del rascacielos que albergaba la oficina de Robert Bennett. En la sala de conferencias, los principales miembros de la familia ya estaban reunidos. Lo primero que noté fue el evidente estado de angustia de Patricia. Era inusual verla así, siendo alguien conocida por su elegante compostura. Esta vez, no pudo ocultar su confusión ante la situación de emergencia de su esposo, e incluso su maquillaje, que siempre lucía impecable, se veía ligeramente descuidado. ¿Para qué es esta reunión tan temprano en la mañana? Su voz tenía un dejo de ansiedad, apenas disfrazado bajo su habitual arrogancia. Lo sabrás pronto. La voz de Robert era fría y cortante. Se sentó al final de la gran mesa de conferencias, revisando documentos con expresión impenetrable. Los demás miembros de la familia fueron llegando uno a uno. Elizabeth, la hermana de Patricia, su hermano James y el hermano de Robert, Richard, tomaron asiento, todos incapaces de ocultar su incomodidad. Michael y yo nos sentamos junto a Robert. Desde las ventanas de la sala de conferencias, el paisaje urbano de Boston se extendía ante nosotros. A lo lejos, entre la neblina matutina, se podían distinguir las torres de las iglesias. Justo en ese momento, sonaron campanas marcando las 9 en punto. Comencemos. Robert se puso de pie, tomó una tableta y proyectó una imagen en la pantalla de la pared. Patricia, ¿puedes explicar esto? En la pantalla aparecieron imágenes de la fiesta del domingo. Un video comenzó a reproducirse.
llenando la sala con el eco de risas crueles, comentarios mordaces y el llanto de un bebé. Esto no puede ser. El color se drenó del rostro de Patricia. Espera, solo era una broma. Todos se estaban riendo, ¿no? ¿Una broma? La voz de Robert resonó con dureza. ¿Llamas broma al abuso psicológico de un bebé de 2 meses? Deslizó los dedos sobre la tableta, y la pantalla mostró más pruebas: correos electrónicos hostiles, publicaciones en redes sociales llenas de comentarios hirientes, fotografías tomadas en secreto, todo organizado cronológicamente. ¿Y esto también eran bromas? Patricia tartamudeó. Pero, ella. De repente, me señaló con furia. Ella no es de nuestra clase. ¿Cómo podría una simple enfermera de clase media ser parte de nuestra familia? Silencio. La voz de Robert cortó el aire como un cuchillo. Basta. Todos contuvieron la respiración. Esa sola frase dejó todo claro: su discriminación estaba profundamente arraigada. Robert tomó algunos documentos de su portafolio y los deslizó sobre la mesa. Esta es una solicitud de mediación de divorcio. Ya consulté con abogados. ¿Qué? La voz de Patricia tembló. Y estas son copias de los informes presentados ante la Junta. Aparecieron más documentos sobre la mesa. Notificación de renuncia obligatoria a la presidencia de la Fundación de Caridad de Damas de Boston. Remoción de su cargo en la Junta Directiva de la Iglesia de Santo Tomás. Espera, gritó Patricia, completamente fuera de sí. ¿No tengo derecho a explicarme? Robert la miró sin emoción. Ya ejerciste ese derecho. Hace un momento revelaste tus verdaderos sentimientos ante todos. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Entonces, Richard Bennett habló con solemnidad. Tus acciones van más allá de una simple falta de conducta. Esto es un asunto serio que afecta el honor de la familia Bennett. Se requieren medidas apropiadas. Patricia golpeó la mesa con las manos. ¿Así que me están desechando? Su voz adquirió un tono histérico. Necesitas tiempo para una profunda reflexión y rehabilitación, concluyó Robert, sin rastro de emoción en su expresión. Richard continuó con tono firme. Primero, te sugiero que te mudes a la casa familiar en Cambridge. Cambridge, pero esa vieja casa. No tienes elección. Robert la interrumpió con autoridad. Ya hicimos los arreglos con la empresa de mudanzas. En ese momento, Elizabeth habló en voz baja. Patricia, siempre has buscado la perfección, igual que mamá. Liz, ¿incluso tú? Pero esta vez fuiste demasiado lejos. Un bebé. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con un bebé de 2 meses? Las lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth. Nosotras recibimos un trato similar de mamá, pero repetirlo con la siguiente generación. Sus palabras cambiaron la atmósfera en la sala de conferencias. Los miembros de la familia, que hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a hablar. La oscuridad que había sido transmitida de generación en generación dentro de las mujeres de la familia Bennett estaba saliendo a la luz. Robert levantó la voz con determinación. Precisamente por eso debemos romper esta cadena ahora. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Patricia, tienes 2 opciones. Una es aceptar todas estas medidas y tomar el camino de la rehabilitación con asesoramiento profesional. La otra es la confrontación total, pero en ese caso, no dudaremos en emprender acciones legales. Tomó una carpeta con documentos y la sostuvo frente a ella. Tenemos muchas pruebas de abuso. Patricia palideció. ¿Quieres decir, cargos criminales? Su voz sonó como un grito. Eso depende de la decisión que tomes ahora mismo. Entonces, algo inesperado sucedió. Michael, quien había estado en silencio durante toda la reunión, de repente se puso de pie. Mamá. Su voz estaba llena de tristeza. Te amo, pero si no estás dispuesta a cambiar. Puso su mano en mi hombro con firmeza. Apoyaré completamente las medidas de papá para proteger a mi familia. Este podría ser mi último acto de amor filial. Ante esas palabras, la compostura de Patricia se desmoronó por completo. Por primera vez, comenzó a llorar de verdad. Michael, yo. Se giró para mirarme, intentando decir algo, pero las palabras no salieron. En su lugar, empezó a sollozar violentamente. El ambiente pesado en la sala de conferencias comenzó a disiparse poco a poco. Afuera, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando la ciudad. Robert reunió lentamente los documentos. Confirmemos las decisiones. Patricia se mudará a la casa familiar en Cambridge. Renunciará de inmediato a todas sus posiciones en organizaciones sociales.
Recibirá asesoramiento 2 veces por semana durante 6 meses. Se le prohibirá cualquier contacto con Emily. Cualquier reunión posterior dependerá del juicio del consejero. Miró a los presentes. ¿Alguna objeción? Nadie dijo nada. Todos asintieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Después de la reunión, me encontré a solas con Robert en el pasillo. ¿No son estas medidas demasiado severas? Robert me dedicó una leve sonrisa. A veces, debemos herir a quienes amamos para salvarlos. Eso es lo que significa una verdadera familia. Asentí profundamente ante sus palabras. Afuera, la luz del sol primaveral abrazaba la ciudad, anunciando el comienzo de una nueva etapa. El cambio a veces trae dolor, pero la verdadera sanación está más allá de ese dolor. Nuestra nueva historia familiar estaba a punto de comenzar. 6 meses después, el paisaje de Chestnut Hill había cambiado con los colores del otoño. En el jardín de nuestra nueva casa, las hojas de arce caían lentamente. La cálida luz del sol de la tarde bañaba el césped. Emily, ahora de 8 meses, estaba acostada en una manta de bebé en el jardín, estirando sus manitas para alcanzar las hojas de colores. Las hojas caían suavemente a su alrededor mientras Emily sonreía con inocencia. Su cabello castaño había crecido un poco más y sus ojos azules brillaban llenos de curiosidad. Ver su sonrisa hacía que todo valiera la pena. Escuché la voz de Michael detrás de mí y me giré para verlo. Últimamente había estado trabajando desde casa con más frecuencia, incluso después de su ascenso como nuevo líder de proyecto. Eligió priorizar el tiempo con su familia. ¿Cómo estuvo el informe del consejero hoy? Michael dejó escapar un profundo suspiro. Mamá está cambiando poco a poco. Especialmente porque finalmente está empezando a enfrentar las causas reales de su comportamiento. Patricia había estado viviendo tranquilamente en la casa familiar en Cambridge. Las sesiones de asesoramiento 2 veces por semana parecían haberse convertido en un punto de inflexión importante para ella. La semana pasada recibí una carta de mamá. Michael sacó un sobre de su bolsillo. Era de un papel costoso, y su letra, ordenada y elegante, formaba palabras que no esperaba leer. Durante años evité enfrentar la oscuridad dentro de mí. Inconscientemente acepté los valores heredados de mi madre como absolutos, sin poder reconocer su distorsión. La carta contenía sus primeras confesiones sinceras. Gracias al asesoramiento, estoy empezando a entender cuán crueles e inhumanas fueron mis acciones, particularmente mi comportamiento hacia un bebé inocente. Nunca podrá ser perdonado. Cerré los ojos involuntariamente. El recuerdo de aquel día aún volvía de vez en cuando. Jennifer, quiero ofrecerte mis más sinceras disculpas por todo lo que te hice a ti y a Emily. No pude leer más. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Mamá no está pidiendo perdón, dijo Michael en voz baja. Creo que solo necesitaba reconocer sus errores y ponerlos en palabras. Justo en ese momento, escuchamos un auto acercándose desde el otro lado del jardín. Robert Bennett entró al jardín con su habitual traje azul marino. Últimamente venía de visita todos los fines de semana, disfrutando cada momento con su nieta. ¡Ah, qué hermoso clima hoy! Se acercó a Emily con una amplia sonrisa. Su expresión, usualmente seria, siempre se suavizaba por completo cuando estaba con su nieta. Ver la sonrisa de esta niña me recuerda lo que realmente importa en la vida. Roberta había estado diciendo cosas así con más frecuencia últimamente. La mediación de divorcio ya había concluido, y estaba empezando un nuevo capítulo en su vida. Se giró hacia nosotros con un aire pensativo. Escuché de Elizabeth el otro día. Elizabeth, la hermana de Patricia, ahora trabajaba como consejera psicológica en los suburbios. Elizabeth dice que los cambios de Patricia definitivamente están avanzando. En particular, ha empezado a comprender a profundidad el trauma heredado de su madre y cómo ha impactado a la siguiente generación. Michael y yo intercambiamos miradas al escuchar eso. En realidad, tengo algo más que informar, dijo Robert, sacando una fotografía del bolsillo de su chaqueta. En la imagen, una joven Patricia sostenía al bebé Michael entre sus brazos. A menudo mira esta foto durante las sesiones de asesoramiento, continuó. Parece que la usa para recordar su amor puro como madre. La luz del sol otoñal iluminó suavemente la fotografía. El doctor dice que podríamos levantar la restricción de visitas pronto. Sentí mi corazón latir con fuerza al escuchar esas palabras. Sin embargo, Robert eligió sus siguientes frases con cuidado. Los deseos de Jennifer tienen la máxima prioridad. No habrá presión. Observé a Emily jugar sobre el césped. Recogía hojas caídas y las examinaba con ojos brillantes,
como si cada una guardara un secreto especial. Déjenme pensarlo. Justo en ese momento, Emily se giró hacia nosotros y nos regaló una sonrisa radiante. Ante esa expresión tan inocente, tomé mi decisión. Creo que algún día Emily necesitará a su abuela. Michael rodeó mis hombros con un abrazo suave. No hay prisa. Exacto, dijo Robert con amabilidad. Poco a poco, a tu propio ritmo. Esa es la mejor medicina. Una brisa ligera recorrió el jardín, moviendo las hojas secas bajo la cálida luz de la tarde. Las hojas de arce rojas danzaban en el aire, como si fueran una bendición. Nuestra nueva historia familiar apenas comenzaba. Seguramente aún nos esperaban muchas pruebas, pero ya no sentíamos miedo. Habíamos aprendido que la verdadera fortaleza no radica en buscar la perfección, sino en aceptar la imperfección, aprender de ella y crecer juntos. Emily recogió otra hoja caída. Su pequeño rostro, iluminado por el sol poniente, brillaba con la pureza de un ángel. La esperanza siempre se encuentra en los momentos más simples. Llevábamos esa verdad grabada en el corazón.